Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Presidenta, en este espacio se ha dicho que lo que no se nombra no existe y sería una irresponsabilidad no nombrar con todas sus letras que hubieron varios actos de mezquindad, muchos cretinos, que después de lo ocurrido se empezó a elaborar una campaña paralela, otra forma de revictimización, asegurando que lo que ocurrió fue un escenario creado para elaborar una cortina de humo. Desgraciadamente, muy tristemente, muchas de estas versiones fueron impulsadas por personas que hoy ocupan un escaño, que hoy ocupan una curul, en el caso de la priista Claudia Anaya, en la que ella asegura que usted buscó eso. Es otra forma de revictimización, señora Presidenta. Al final, si esto viene, como viene diciendo usted, también de los medios de comunicación y la condena, pues también de la clase política. O sea, no habla bien de un ambiente democrático en los partidos, en la clase política, asegurar que este tipo de cosas queden en la banalidad. Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen ¿por qué ibas de vestido corto? Porque se lo buscó la presidenta por andar caminando. Háganme favor. ¿Cómo? Además de una mujer, ¿no? Entonces, es un tema de fondo para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todos los que tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo, la verdad. Pero sí mencionar cómo fue que ocurrió, ¿no? Esta circunstancia. Y es importante que hagamos no solo la reflexión, sino la acción. Que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas y que no debe ocurrir y que además es un delito. Entonces, y me corresponde, así como me corresponde dirigir los destinos de la nación por voluntad del pueblo de México, también cuando dije llegamos todas, tiene que ver también con esto, de que en efecto las niñas se sientan seguras y libres en nuestro país. Permítame cambiar de tema, Presidenta. El día de ayer, en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá del show de la oposición y de los posicionamientos rupestres, llamó poderosamente la atención un simbolismo, y es que durante la intervención del grupo parlamentario del PRI, por cierto, en tribuna, el parlamentario, se trata del plurinominal Porril y pusilánime Carlos Mancilla, uno de los que cometió delitos en la casa de Jicotencolta hace unos meses en contra de la mesa directiva, se le vio al grupo parlamentario del PRI justamente con una de las banderas de One Piece que buscan hacer esta convocatoria el 15 de noviembre a través de una confusión con un movimiento derivado en Nepal. Y para contextualizar lo grave y lo delicado, justamente en Nepal sí se dan protestas, pero también se llevan a cabo asesinatos a la clase política en la casa de gobierno. Se espera reproducir algo de ese estilo este próximo 15 de noviembre. Supuesta y presuntamente se habían presentado como un movimiento apartidista, sin embargo ya aparece hoy bajo las láminas del Partido Revolucionario Institucional. Si le merece algún comentario, Presidenta. Pues sí, ¿no? Fíjense, esta movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles. Pero ahora pues quienes se hacen visibles pues es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Identidad me refiero a que tienes una
red social, pues pones tu fotografía, tu nombre, o pones algún otro nombre, pero sabe las personas quiénes eran. Ahí eso se vale pues en las redes sociales. El tema es que llama mucho la atención que la convocatoria a esta manifestación de, ¿cómo se llama? Generación Z. Sí. Que por cierto, cantidad de cuentas no identificadas con pura inteligencia artificial, puros imágenes, videos que están construidos en inteligencia artificial, que hoy es muy fácil, ¿no?, hacerlo, con pues distintos aplicaciones, o no sé cómo se dice, programación de inteligencia artificial, que es muy accesible poder hacer todos estos videos, ¿no? Entonces eso llama la atención, pero lo que más llama la atención es que el PRI se suba, digo, para documentar a todos, ¿no?, con esta imagen a la tribuna. Por cierto, bastante, no tiene mucho que ver con la edad, ¿verdad?, de quien se subió con la imagen a la tribuna. Entonces sí, para que, pues, es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay, a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no?, que es esta forma de que vas pasando muy rápido las imágenes. Si antes te detenías 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a ver un video, ahora se han reducido los tiempos a 5 segundos. Y a través de esos 5 segundos que te detienes en una imagen, se hace un algoritmo para que ya todo lo que te salga tenga que ver con esos 5 segundos que te detuviste en esa imagen, y ya lo usan prácticamente todas las plataformas de redes sociales. Entonces, a los jóvenes en particular, a las jóvenes, pero a todos, que seamos muy cuidadosos de analizar lo que vemos en las redes, qué es información, qué es propaganda y qué es también el uso manipulador también, pues, de un movimiento que hubo en otro país para poder supuestamente generar un movimiento en México. Entonces, es muy importante que todos los que usamos las redes sociales tengamos eso muy en cuenta, que seamos siempre reflexivos, porque la red social te genera una imagen y se queda, ¿no? Hay que ver la imagen y hay que reflexionar sobre ella, y estas horas y horas que se pueden pasar los jóvenes moviendo las imágenes de las redes sociales, pues que haya reflexión y crítica sobre ello, que no sea solamente una vista y nada más. Que, por cierto, nada más para abonar, el líder de Generación Z, porque la cuenta que actualmente se ve en Twitter no es nueva, en realidad estaba desactivada desde 2024 y era uno de los apéndices digitales de la campaña de Xóchitl Gálvez. El líder original de los servidores de Generación Z se ha deslindado totalmente y de hecho denuncia la usurpación del nombre y de las cuentas, y que ha sido pues cooptado por la ultraderecha. Eso es lo que ha mencionado el líder original de ese movimiento. Muy interesante. Sí. Aprovechando ya que habla de temas digitales, usted mencionaba el lunes que iba a presentar una investigación sobre las cuentas digitales. En Reporteros MX nos adelantamos el mismo día y pues la coincidencia, el mayor patrón es que la mayoría de las cuentas nodos pertenecen o están vinculadas a la agencia digital Atlas Network. Atlas Network es una agencia digital de derecha que se dedica a empantanar, ensuciar, dilapidar el debate público de redes sociales. Han trabajado en otros momentos en países como Argentina con Javier Milei, trabajan en bots allá en España. Y dato importantísimo a destacar es que el director regional de Atlas Network es León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, preguntarle sobre la contaminación de redes sociales, si el gobierno va a permanecer con la misma política de siempre o va a haber regulación. ¿Qué opina? Es muy difícil regular. Se puede discutir y abrir el debate, pero es complejo la regulación. De todas maneras, creo que hay una parte de ética relacionada con la inteligencia artificial que es muy importante y que está siendo regulada ya en muchísimos países del mundo, que es importante discutir. Pero
ahora en el detector de mentiras está dedicado justamente a toda esta campaña que se vivió y el análisis de estas redes. Pero es muy importante lo que mencionas, porque esta organización en efecto es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en muchos países, particularmente de América Latina, y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas o políticas, sino a través de la manipulación de imágenes y del pago con mucho dinero de todos estos que les llaman bots, robots, que en realidad no son números de cuenta relacionados con una persona, sino son múltiples cuentas que por dinero están publicando lo que se ponen de acuerdo para poder levantar tendencias y que sea pues una manipulación. También muchas de las cuentas estuvieron relacionadas con narcogobierno en su época y todo aquello de narcopresidente que vivió el presidente López Obrador, porque parece como que de la nada hubo orgánicamente mucha gente usó las redes para manifestarse, y sí hay una parte de ello, pero resulta que es bastante menor, y lo que hacen con esto es, además de publicar y generar tendencias, pues impulsar que otros crean esto que son mentiras para poderse vincular. Entonces sí es una forma de actuación que además viene del extranjero. Para finalizar, Presidenta, el día de ayer ganó en Nueva York el alcalde electo, Zoran Mamdani. Es el primer alcalde inmigrante de Nueva York, moreno. Y en campaña, él señalaba en algún momento que le admiraba a usted. Es un momento bastante particular en los Estados Unidos con esta victoria de este alcalde, y debido a esa admiración o ese vínculo que tiene él de usted en redes sociales, preguntarle si el gobierno mexicano, si usted o su gobierno estaría interesado en reforzar los vínculos con la ciudad de Nueva York, además de los temas económicos, principalmente porque hay una comunidad muy importante de mexicanos allá en la ciudad de Nueva York, y desde luego si tiene alguna opinión al respecto. Pues muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Vamos para acá luego. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué tiene de distinto este Plan Michoacán por la Justicia y la Paz de los que se presentaron anteriormente en administraciones anteriores, Presidenta? El de Peña Nieto llegó a declarar la guerra y, repito, fue el permiso para matar, que generó enorme sufrimiento al pueblo de México. Segundo, el de Peña mandó un comisionado que se reunió con las entonces autodefensas y buscó un acuerdo con estas autodefensas. El nuestro es un plan integral que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra, que es muy distinto. Entonces, y lo vamos a hacer con el gobernador, con presidentes y presidentas municipales, con los núcleos agrarios, con los pueblos indígenas, con jóvenes que quieran ser parte de este plan, y se van a dedicar recursos para educación, para cultura, para deporte, para infraestructura, y al mismo tiempo un plan contra la extorsión y el reforzamiento de la seguridad. Presidenta, ¿tiene contemplado visitar Michoacán en estos días, en la gira de este fin de semana o en algún momento? Vamos a esperar a que esté el plan y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, pues, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán. Este fin de semana vamos a Nayarit
El lunes inicia la segunda entrega de recursos a los damnificados de los 5 estados que vivieron las lluvias. Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos. De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse, ya se cerró en 3 estados y todavía queda Veracruz e Hidalgo con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra y se sigue trabajando. Pero este fin de semana vamos a Nayarit a varios temas, inaugurar entre otras una carretera. Presidenta, ¿considera que en los últimos 30 días es la etapa más complicada de su administración? Pues es muy difícil evaluar eso, ¿no? Si es más complicada o menos complicada. Lo importante es estar. Siempre enfrentar con responsabilidad los problemas y atenderlos. Gracias. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Diversos medios han contabilizado que en su primer año del sexenio van 10 alcaldes asesinados, 3 de ellos de Guerrero. El primero, Alejandro Arcos Catalán, ¿no?, asesinado a días de haber asumido su presidencia, el 6 de octubre del año pasado. Preguntarle qué avances hay en la investigación, si solamente hubo un solo autor intelectual, en este caso el militar retirado Germán Reyes, que se encuentra en prisión, o si hay más elementos del ejército involucrados en este terrible asesinato. Y también preguntarle si le está dando algún tipo de apoyo a la viuda y al hijo menor de Alejandro, pues que quedó huérfano. Y también hace unos días el presidente actual de Chilpancingo, el doctor Gustavo Alarcón, pues también pidió más apoyo, ¿no?, de la federación, no, pues porque siente vulnerabilidad, pues de que ya en Chilpancingo fue asesinado pues su primer presidente. En todos los casos se brinda apoyo a los presidentes y presidentas municipales. Ahora, pues con lo que vivimos en Uruapan, con el alcalde Carlos Manso, se va a revisar en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido o que han solicitado seguridad, igual que en toda la República. En particular, en el caso del presidente municipal de Chilpancingo, le pediría el martes que lo pudiera explicar el secretario de Seguridad, el Gabinete de Seguridad. No hay otros militares involucrados, en particular esta investigación que se hizo y esta detención. Y en su momento hubo acercamiento a la familia y la familia pidió, no solicitó apoyo ni económico. En general, a todas las víctimas, porque no solo en caso de presidentes o servidores públicos que hayan vivido una situación, un homicidio de alguno de sus miembros, sino en general hay una ley que es la ley de víctimas y hay todo un proceso que tiene que ser determinada como víctima a través de ciertos procesos y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes o de alguna otra situación en donde haya fallecido un familiar. Gracias, presidente. Con el asesinato del presidente Carlos Manso, tal parece como que se puso a prueba la vulnerabilidad del Estado. Bueno, y usted lo ha reiterado y lo ha dicho hoy también, ¿no?, en esta conferencia, que no va a declarar la guerra al crimen organizado. Pero tal parece como que el crimen organizado sí les ha declarado la guerra a los políticos, ¿no? Digo, por esta serie de asesinatos de presidentes municipales, de excandidatos, casi de todos los partidos. Entonces, preguntarle, ¿no?, qué hacer ante este desafío, pues porque ellos sí han declarado la guerra a la clase política. Cada caso es diferente. Hace poco lo preguntó uno de sus compañeros, implicando lo mismo que estás diciendo. Cada caso es distinto. No puede decirse, como lo dices,
de que hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos. Cada caso de donde ha habido un homicidio es distinto. En algunos casos, pues lamentablemente no tiene que ver con un tema de por ser autoridad, sino porque había alguna implicación dentro de la delincuencia organizada. Por eso cada investigación tiene que decir cuál es la detención, la justicia, porque todos en este país merecemos eso, porque además lo dice la ley y la Constitución, y tenemos que trabajar para la cero impunidad, que lo planteé desde el primer día de mi gobierno, pero cada caso es diferente. Entonces nosotros no consideramos que haya una situación así. Y también en el caso del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, también tiene que hacerse todas las investigaciones para que no solamente quien fue autor material, sino quiénes participaron y cuál fue el móvil de este lamentable homicidio. Gracias. Por último, Presidenta, preguntarle qué mensaje le daría a sus funcionarios que tienen aspiraciones políticas para el 2027 y que, por ejemplo, en el caso de Guerrero, andan repartiendo volantes casa por casa y en las calles pues para darse a conocer. Ya se los dije, quien tenga aspiraciones políticas, aspiraciones para un cargo público, vamos a decirlo así, para participar en las elecciones, tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse. Entonces, si alguien es legítimo que alguien quiera ser diputado, gobernador, presidente municipal, gobernador, gobernadora, pero no puede utilizar el cargo público. Además de que eso la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en el gobierno y en todo caso pues dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral. Muchas gracias.